Muy buenas noches y vamos a comenzar con el tema de hoy. Eh, en esta ocasión vamos a introducir, a conocer la parte térmica de una simulación. ¿En qué consiste una simulación térmica? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son las capacidades que tiene el software? ¿Cómo lo soluciona, cómo lo resuelve el SolidWorks? En este caso, este tipo de estudio, ¿sí? Entonces vamos a empezar por una placa, vamos a dibujar una placa de cobre, después la vamos a hacer de aluminio, de latón y de acero inoxidable para ver los flujos de calor y los perfiles de temperatura. En esta ocasión vamos a hacer un análisis estacionario, no depende del tiempo, entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es dibujar una placa de 150 milímetros por 150 en el origen. 150 por 150. Estamos hablando de 15 centímetros por 15 centímetros. Esta placa la vamos a extruir. Voy a cerrar el croquis y la voy a extruir 10, 10 milímetros aproximadamente. Bueno, exactamente un centímetro. ¿Vale? Entonces me voy a ir a simulación. Voy a pedir hacer un nuevo estudio. Y en el nuevo estudio, pues ya era la costumbre darle aquí en análisis estático, vamos a utilizar un análisis térmico. Se puede simplificar en 2D. El tipo de análisis que vamos a hacer ahorita podría hacerse en 2D, pero vamos a hacerlo en 3D para poder jugar con muchos valores y que nos casemos para la mayoría de los análisis, hacerlos en, en 3D. Normalmente el tipo de ecuaciones que va a resolver para un análisis térmico es tranquilo, ¿sí? Si fueran piezas más complejas, pues sí requeriríamos ¿cómo lo podríamos decir? Hacer análisis, igual la importancia de la malla, todos esos criterios que ya hemos visto, pues se van a aplicar aquí. Entonces, si lo vamos en esta situación, lo vamos a hacer de 3D. Se puede hacer, sería más práctico para no gastar recursos, hacerlo en 2D, pero en esta ocasión lo vamos a hacer en 3D. ¿Vale? Entonces le voy a dar clic y el programa me va a indicar los mismos módulos que salían en el software de estática, ¿sí? En el análisis estático venía material, evaluador de la simulación, aquí venían cargas, no decía térmicas, este es por si hay conexiones, aquí tendríamos que agregar el tipo de contacto, si hay alguna resistencia térmica entre el contacto y todo eso, ahí es donde entraría, en este caso no lo vamos a hacer, y viene la ejecución del estudio, en donde se crea la malla y se ejecuta el estudio. Al igual que los resultados, se va a ver lo mismo. Hay un trazador, hay un informe, todo lo demás, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a aplicar el material. Vamos a trabajar primero con, un, con una aleación de cobre. Vamos a utilizar un latón, o aquí directamente el cobre, que es de los que tienen un coeficiente conductivo más alto, coeficiente K. Entonces aquí podemos ver los valores de coeficiente de expansión térmica, límite elástico. La mayoría de estos no se utilizan, solamente este y el valor de K, pero aquí no aparece. Son watts sobre metro cuadrado, grado centígrado o grado Kelvin. Watts sobre metro, perdón, watts sobre metro, grado Kelvin. En este caso no aparece aquí, pero es el material que tiene una de las K más altas, igual la plata y el oro, ¿no? Entonces en esta ocasión ya le vamos a aplicar, cerrar, ya está aquí la placa de cobre. Lo que vamos a hacer primeramente es conocer los tipos de cargas térmicas, cómo funcionan, qué quieren decir, qué debo de conocer para aplicarla y qué me representan en la realidad, ¿no?
Entonces, la primera que aparece del listado, temperatura, convección, energía térmica, flujo de calor y radiación. ¿Sí? Esta en las versiones modernas de SolidWorks viene un poco más ampliada. En las versiones viejas viene viene muy light. Entonces esperemos que no haya problemas con eso. ¿Vale? Entonces, de todos modos, casi no la vamos a usar. No es muy necesario el tipo de análisis que vamos a hacer. Igual la podemos conocer para ver qué es lo que vamos a implementar. Pues lo primero que vamos a implementar es la temperatura. Si recordamos la materia de transferencia de calor, se dieron los tipos de condiciones de frontera. Uno de ellos es condición de frontera a temperatura prescrita, o sea, temperatura definida. En este caso, yo le voy a decir al software que todos mis elementos que estén pegados a una parte de la pared, a la pared que yo seleccione, esos van a tener la temperatura que yo defina. Entonces, cuando se resuelva la ecuación de energía, en esa pared se va a resolver partiendo de que esos nodos y esos elementos van a tener esa temperatura, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un valor de temperatura en este lado, del otro lado le vamos a poner otro valor de temperatura en uno más alto, en uno más bajo, y vamos a aislar la parte de abajo, la parte de arriba, para ver qué sucede. Sabemos que la temperatura va a ir del lado caliente al lado frío, entonces se tiene que ver un perfil de temperaturas variando hacia allá y un flujo de calor uniforme. Esa es la primera práctica. Ahorita vamos a hacer varias opciones. El objetivo es ir conociendo el comportamiento y saber, es lo más importante, saber que lo que estamos haciendo está bien. ¿Sí? Entonces, primeramente voy a seleccionar esta cara y aquí puedo poner directamente o lo puedo poner acá en la tabla acá. Le vamos a poner, este lado va a ser el lado caliente. Vamos a dejarlo en 373, 373, 373, ahí, 373 grados Kelvin. Y le voy a dar Enter. ¿Sí? Igual lo pude haber puesto aquí. Y aquí le puedo incluso cambiar las unidades para que sean centígrados y automáticamente ya me lo pone. Vamos a dejarlo en 100, como lo hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, pusimos de un lado 100 grados, del otro lado vamos a poner, esta la cierro, entonces voy a cargar otra vez otra carga de temperatura del otro lado. Le digo que esta cara tiene 0 grados Celsius y le doy OK. Pues lo que estoy haciendo es una de las pruebas prácticas que se utiliza en transferencia de calor. Ustedes recordarán por ahí en sus materias, estuvieron haciendo este tipo de ejercicios para conocer el, el flujo de calor y sobre todo la distribución de temperaturas. Esos son los, los, los resultados más esperados en un estudio térmico. Lo que a mí me va a importar o lo que me debe de importar es la distribución de temperaturas y los flujos de calor. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a aislar esta pared de aquí y la de abajo. ¿Qué significa en este proceso aislar? Aislar térmicamente es que no hay un flujo de calor. Entonces, que mi flujo de calor es 0. Entonces, yo vuelvo a abrir aquí mis cargas térmicas. Tengo una carga de convección, que es cuando hay una corriente de un fluido que interactúa con mi frontera, con mi condición de frontera. En este caso no la vamos a poner. Hay una condición que se llama energía térmica, que es un flujo de calor neto. La vamos a aplicar más adelante. Y aquí viene un flujo de calor. La diferencia entre esta y esta es que una es neta, total, y la otra está en función del flujo de calor de los metros cuadrados. Entonces vamos a aplicar esta. Este es muchas veces lo que se me confunden cuando les digo, aplíquenle 1200 watts. ¿De cuál dónde se la aplico, profe? Ah, bueno, esta está en función de un área.
Quiere decir que si yo tuviera un área, esta tuviera 1 metro cuadrado de área, esta superficie, estaría entrando, eh, vamos a poner, por ejemplo, un valor de 100. Entonces, en un área, en un espacio definido de 1 metro por 1 metro, estarían entrando 100 watts. Entonces, lo interesante sería cuánto estaría entrando en este espacio que tiene 15 por 1 centímetro. 15 centímetros por 1, pues estaría entrando muy, muy poco calor. Entonces, para poder yo definir que esto es, es aislado, que no entra ni sale calor, yo aquí le voy a poner 0 watts sobre metro cuadrado. Y aquí voy a seleccionar esta área. Puedo hacer el mismo proceso para el área de abajo o al mismo tiempo puedo seleccionar el área de abajo. Entonces en estas dos áreas no entra ni sale calor. Y le voy a dar OK. ¿Sí? Entonces yo aquí puedo, este estudio que estoy haciendo ahorita, pues lo hubiera podido hacer en 2D. La representación es de que esta de aquí tiene una condición de frontera, esta tiene una condición de frontera y estas dos de acá tienen una condición de frontera que no entra ni sale calor. Entonces lo siguiente es ejecutar el estudio. Igual, puedo crear la malla. En este caso, no, la malla que va a crear, pues está bastante bien por el tipo de análisis que está haciendo. Yo, a mi punto de vista, está sobrada para el tipo de análisis que está haciendo, pero vamos a dejarla en esta ocasión así. Si tuviera algún generador de calor, curvas, todo eso, entonces sí convendría aplicar controles de malla específicos, pero en esta ocasión no, entonces vamos a decir que ejecute el estudio. Entonces me da mi perfil de temperatura. Vamos a ajustar la barra de resultados, que siempre te da lo que quiera de resultados. Vamos a decir que nos muestre el máximo y el mínimo. En este caso, por lo que manejamos de temperatura, con un decimal es más que suficiente, ¿no? Incluso en algunas situaciones muy complejas, hasta 2 decimales, ¿no? El detalle es cómo comprobarlo, cómo medir. Entonces, en este caso, con un decimal es más que suficiente. Nos vamos a la definición, temperatura, que me lo dé en Celsius, si queremos, y listo. Le voy a dar OK, ¿sí? Entonces tengo mi mínima, la parte fría, y mi máxima de este lado. ¿Ok? Entonces aquí es una simulación muy práctica, muy sencilla. El objetivo es aprender a usar ¿cómo se llama? El, las condiciones de frontera, cómo aplicarlas. Y estamos viendo que la zona caliente se distribuye uniformemente. Si yo tuviera un generador de calor o un sumidero de calor en algún punto de aquí, el perfil cambiaría. Aquí lo que estoy viendo es perfil de temperatura, lo que quiere decir que aquí yo tengo bandas que van fluyendo hacia acá de temperatura. Ok. Botón derecho en resultados y le doy aquí definir un trazado térmico, porque nada más me presenta por default temperatura. Entonces aquí en visualizar, ¿qué quiero conocer? Le voy a dar flujos de calor resultante. En este caso podría yo decir, pues nada más dámelos en X porque mi problema, lo voy a poner en X ahorita, mi problema es que el flujo de calor va de la temperatura más alta, de la zona con temperatura más alta a la zona con temperatura más baja. Entonces no hay flujos de calor ni en Y ni en Z, ¿sí? Pero en en diferentes situaciones, pues yo podría decir, pues dame el resultante, ¿no? Que saque una resultante con los 3 ejes y adelante, ¿no? Ok, entonces le vamos a dejar flujo de luz resultante, sus unidades, que sus gráficos me muestre el máximo y el mínimo. Ahorita, por el tipo de estudio, pues el flujo de calor es uniforme. Ahorita vamos a ver por qué. General y sin decimales.
Ok. Dije que centesimales. Ah, pero tiene un valor muy alto. Ok. Si observamos los valores de aquí de la tabla, me dice que el flujo de calor por metro cuadrado, fíjense, por metro cuadrado. Yo aquí no tengo ni un metro cuadrado, pero eso es importante saber qué significa todo eso. Entonces vemos que el mínimo son 260,000 watts por metro cuadrado y el máximo son 260,000 watts por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, significa que el flujo en toda la placa de este lado hacia este lado es uniforme. ¿Por qué? Porque no hay sumideros, no hay concentración ni nada de eso. ¿Sí? ¿Por qué presenta estas variaciones el software? Pues precisamente por trata de representarlo en una escala. Normalmente estaría manejando un solo color. Algunas veces los cálculos por decimales lo presenta así, porque aquí puede llegar a tener más decimales y por eso presenta esta escala de variación. Pero al final de cuentas yo estoy viendo que es 260,000 watts por metro cuadrado, cuando en sí, pues yo tengo un área de 1 centímetro por 15 centímetros, porque el calor va de este lado hacia aquel lado. Si yo tuviera algún sumidero, como ahorita vamos a hacer unos ejercicios con unos sumideros o unos generadores de calor, entonces sí vamos a ver la diferencia, los perfiles. A final de cuentas es como si pasara agua de aquí para acá. ¿Cuánta agua va a pasar? Pues va a pasar la misma cantidad en todos los puntos, porque no tengo frenos o resistencias que me estén haciendo esa situación. ¿Sí? Entonces, vamos a guardar el resultado. Vamos a dar guardar. Le vamos a dar en térmicas. La placa. Y le damos guardar. Sí. Ok. Ahora, ¿qué otra condición de frontera puedo aplicar aquí? Ok, vamos a quitar este flujo de calor y lo vamos a modificar. Ya no vamos a decir que está aislado. Ahora sí tiene ¿cómo podríamos decirle? Ya tiene una importancia. Entonces vamos a dejarlo nada más en una cara, vamos a suprimir una cara. Entonces lo vamos a dejar en la cara de abajo y le vamos a decir que tiene 15 watts, no, 150 watts por metro cuadrado. Por metro cuadrado. Fíjense. Y fíjense que aquí viene una opción, invertir dirección. Aquí el calor, si yo le pongo 150 watts por metro cuadrado, así como está entrando. Yo podría decirle que aquí algo me está quitando 150 watts por metro cuadrado y podría ponerle yo invertir dirección y se fijan, pues la dirección cambia. Entonces, eso hay que tener cuidado. Normalmente se puede corregir con un signo. Cuando entra o cuando sale el flujo de calor, lo vamos a dejar como que está entrando 150 watts por metro cuadrado y le vamos a dar OK. Y vamos a ver la otra condición. Acá arriba le vamos a poner carga térmica, energía térmica. Voy a seleccionar esta cara y aquí me dice potencia calórica. ¿Cuánto es lo que yo le voy a meter? Que fíjense, aquí es el problema. Aquí si yo le pongo 100 watts, aquí ya no es por metro cuadrado, es en específico en ese pedacito de metal de esa área, es donde va a entrar los 100 watts. Entonces, por eso es muy importante decir, ok, exactamente. Si yo tuviera, por ejemplo, una pistola de silicón, la pistola de silicón tiene una resistencia que tiene un centímetro aproximadamente y te dice 65 watts. Quiere decir que en ese pedacito del metal de 1 centímetro, ahí tengo que poner 65 watts. Si ustedes escogen la otra condición de frontera y le ponen 65 watts por metro cuadrado, ¿qué va a pasar? Pues que ni siquiera va a percibirse el flujo de calor, porque es muy poca energía en un área tan grande. Pero si yo pongo 65 watts en 1 centímetro cuadrado, pues entonces sí
se va a ver bastante interesante, ¿no? Pues vamos a ponerle aquí que tiene un flujo de calor de 15 watts y le damos OK, ¿vale? Entonces tengo una temperatura 100 grados de un lado, tengo una temperatura del lado frío, tengo un flujo de calor de 150 watts por metro cuadrado y tengo una potencia calórica de 15 watts. Entonces vamos a ejecutar el estudio a ver qué situaciones, qué condiciones aparecen en el perfil. Y aparece que es como que lo mismo. Podríamos decir la temperatura más alta en el lado caliente, la temperatura más baja en el lado frío y aparentemente se ve el mismo perfil. Pero ¿qué sucede con los flujos de calor? ¿Fueron iguales? No, no son iguales. Fíjense, el flujo de calor más alto es de 292 en esta parte de aquí y los flujos de calor más bajo son en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que en esta parte en esta de acá, puse 100 grados Celsius. Entonces, si esta pieza está entregando calor y aquí tengo una temperatura alta, el calor ¿de dónde va? De la temperatura más caliente a lo más frío. Entonces, ¿cómo sería el flujo de calor de aquí para acá? Si esto es caliente y esto es caliente, pues el flujo de calor va a ser muy poco. Si se alcanza a percibir, hay un flujo de calor, no es cero. ¿Qué quiere decir? Que aún así esta parte de aquí sigue estando más caliente que lo que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, si yo me voy para acá, mi flujo de calor es mucho mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el flujo está saliendo, el flujo de calor de aquí hacia acá. Entonces, yo puedo percibir bandas. Vamos a aparecer las bandas. No me acuerdo dónde eran. No, ahí está. Entonces, podemos ver, ya no se ve todo igualito como se veía anteriormente, ¿no? Ya se ven algunos puntos y se ven las bandas de cómo está fluyendo el calor. Entonces quiere decir que esto está así, así, así y así sucesivamente, ¿sí? Algo que se percibe, aquí es muy importante poner las líneas o las bandas, en el caso de temperaturas o isotermas, para identificar. Eso es muy, muy importante, porque aquí es el comportamiento térmico, no estamos hablando de los esfuerzos y todo eso, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir exactamente esto? El análisis térmico de una pieza es qué sucede aquí, por qué esta parte, por qué la esquinita se me marcó de color rojo. Ah, ok, pues porque los flujos de calor son mayores. ¿Por qué? Porque fluyen de esta parte hacia acá, ¿sí? Entonces, por por este tutorial le vamos a parar aquí y vamos a guardar y vamos en la clase ya continuamos con más detalles. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el comportamiento si yo mi modelo le hago una condición de frontera? Por ejemplo, aquí le vamos a dar en la torre a esta pieza, le vamos a cortar aquí y le vamos a decir que lo corte, que lo guarde y me voy a mi estudio térmico y le vamos a poner la condición de frontera que no hemos aplicado, que es convección. La convección se da en la transferencia de calor entre un sólido y
un fluido. Puede ser un líquido o puede ser un gas, ¿sí? Entonces, le vamos a poner aquí, vamos a seleccionar el área de adentro, como si por aquí pasara un fluido, en específico cuál, pues no sé, no lo voy a marcar ahorita, no me voy a meter con esos detalles. Y viene un coeficiente convectivo. El coeficiente convectivo es la razón con la cual se transfiere la energía por metro cuadrado, ¿sí? Aquí están sus unidades, watts sobre metro cuadrado, grado Kelvin. Valores muy bajos significa que el fluido va muy despacio, que es un flujo laminar. Valores muy altos, eh, quiere decir que es ¿cómo se dice? Flujo turbulento o probablemente cambio de fase, todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a manejarle un valor de 100, que es considerado bajo, eh, y necesitamos una temperatura del ambiente que está provocando esa convección. En este caso, le vamos a poner que aquí está pasando un chorro de un fluido, el cual estaba a, vamos a ponerle 10 grados centígrados, 283 grados Kelvin, ¿sí? Y entonces le vamos a dar aplicar. Entonces aquí estamos simulando a la placa que teníamos, que aquí está corriendo un chorro de calor, un chorro de aire, perdón, eh, tocando esta área, y el chorro de aire está a 10 grados Celsius. Y le vamos a dar ejecutar. Vamos a esperar los resultados. Vamos a ponerlo normal, control 8. Y observen aquí, se alcanza a percibir un cambio en el perfil de temperaturas. Mostrar. Y fíjense qué sucedió. Cambió completamente. Vamos a quitar este para acá. Y este lo vamos a bajar para acá. Entonces, mi flujo de calor mínimo son 11.000 watts. Mi flujo de calor máximo son 504.000 watts. ¿Qué está sucediendo en esta parte? ¿Y qué está sucediendo en esta parte? Entonces yo inicialmente había puesto un flujo de calor aquí y acá arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? El calor se está yendo hacia el sumidero. Quiere decir que si yo pusiera vectorcitos, vamos a ponérselos, vectores de calor, editar edición. Es muy importante a veces poner los vectorcitos para que nosotros podamos interpretar qué está sucediendo con mi flujo de calor, hacia dónde va el calor. Pues no se ven mucho. ¿Ok? Entonces, estamos viendo aquí que se marca, sobre todo en esta parte, seguimos viendo que sí corren todos del flujo predominante, es la diferencia de temperaturas, es el flujo predominante. Sí influye un poco este comportamiento, pero en esta zona es donde se genera mayor calor. Esto no es de vectores de velocidad ni nada de eso, son vectores de flujo de calor. Sí estamos, y sobre todo eso es la dirección. Inicialmente yo les dije que fluían de aquí para acá, pero ya estamos viendo que no, que es de aquí para acá, pero tiene una mayor influencia y concentración en estas partes de aquí, ¿sí? Y en esta zona el flujo de calor disminuye y bastante, ¿no? Un gradiente de 504.000 a 11.000, pues es bastante, ¿no? Entonces, ya con más calma lo vamos a ver en clase. Igual en el térmico le podemos poner bandas, opciones del gráfico, definición. Ah, no, no lo quiero por bandas. No, no me dejó ahorita. Ah, era acá en configuración. Discreto. Le doy OK. Mostrar. ¿Sí?
Entonces podemos ver las zonas que caen. Entonces esto es muy, muy importante que nosotros lo podamos interpretar, conocer al mismo tiempo que hicimos en, en los esfuerzos, análisis de esfuerzos, que dominamos ya esa parte, ya muchos de ustedes ya están dominando esa parte, pues es lo mismo, ¿no? Igual tenemos aquí un trazador, un identificador de valores, donde yo puedo decir qué temperatura hay aquí. Ah, pues 52.9. ¿Qué temperatura hay aquí cerquita? 47.2. Entonces, fíjense, voy a mover esto para acá y voy a poner aquí adelante otro. ¿Qué está provocando que esta zona tenga flujos de calor más altos? Pues en este tramo tan pequeño, estoy pasando de 50 a 47, ¿sí? Entonces eso es bastante, bastante importante. Digo, a final de cuentas se observó en los flujos de calor que hay zonas que ¿cómo se dice? Que están más concentradas, esta zona de aquí está en mayor concentración los flujos de calor, ¿sí? Entonces, por hoy le vamos a parar aquí. En clase ya vemos detalles y demás situaciones que sucedan. Muchísimas gracias por su atención.